Esta semana ha sido tremenda para mi vida, porque fuiste hablando a mi corazón desde el día que fui convocado a esta palabra. En cada momento, Señor, he puesto cada tiempo de esta palabra para esta noche en tus manos. Te rogué que la confirmaras en mi corazón, que pusieras palabra en mi boca. Hoy la presento delante de ti. Señor, dame la unción de tu Espíritu, dame gracia. Que tu gloria, Señor, pueda revelarse en esta noche, en este lugar. Solo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos últimos tiempos, inclusive yo mismo lo he dicho en este lugar, por muchas señales que vamos viendo y por muchas cuestiones inclusive meteorológicas que estamos viviendo en nuestro mundo, decimos y podemos aseverar de acuerdo a las pruebas que la venida del Señor está próxima. Y escuchamos, ¿no? Prepárate, Jesucristo viene pronto. Pero esta semana, mientras oraba por este mensaje, escuché una pequeña porción de una predicación del pastor evangelista Gigi Ávila, no sé si alguno recuerda, lo conoce, que me llamó mucho la atención. Y él dice así: predicamos que Jesucristo viene pronto, pero Dios me ha dicho claramente, ya no digas Jesucristo viene pronto, di más bien Jesucristo viene ya. El tiempo se avecina, está muy cercano a la venida del Señor. Yo no puedo cuantificar días ni fechas, porque estaría blasfemando en contra de la palabra de Dios, porque dice que ni aún los ángeles saben ese día. Pero por las señales que Jesucristo mismo nos dijo, el fin está muy próximo. Jesucristo ya está viniendo. Yo le decía que mientras preparaba este mensaje, y le decía: Señor, otra vez esta palabra. Pues yo de esto he predicado varias veces, de diferentes ángulos, con diferentes pasajes. Y cuando iba a confirmar esto, yo decía: Señor, es como otra vez sopa, ¿viste? Y a medida que yo me decía, bueno, por las dudas voy a buscar otra palabra, el Señor me daba una perlita. Y una de las que puso en mi mente el Señor fue la palabra del pastor el domingo pasado. Y él hacía esta pregunta: ¿estamos listos para partir hoy? No para un viaje como alguien que se va a Buenos Aires mañana, que se va a Resistencia. Para partir a la presencia del Señor. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Y él lo tomaba desde un ángulo de la premura personal, de la urgencia personal de estar en buena relación con Dios. Y eso fue reafirmando en mi corazón que anunciar el Evangelio de Jesucristo en este tiempo no es una cuestión de decisión personal, no es una cuestión que podamos definir en el tiempo, porque la venida de Jesucristo es ya. Estuve mirando, preparando la clase del martes, y de paso hago un poco marketing a la clase del martes. Se van a ir poniendo muy buenas porque estamos estudiando el propósito de Dios a través de la Biblia. Estamos incluyendo mapas para que podamos orientarnos geográficamente, políticamente, en los diferentes lugares donde se iba desarrollando lo que la Biblia cuenta. Pero estaba mirando que en el Nuevo Testamento se menciona por lo menos 106 veces la palabra el Evangelio. ¿Y qué consiste realmente el Evangelio? ¿Por qué se menciona tanto? ¿Cuál era el propósito de Jesús? A mí
me gustaría que en esta noche podamos refrescar esa idea, ese concepto. ¿En qué consiste realmente el Evangelio? Porque era necesario que Jesús viniera a proclamar ese Evangelio de salvación. Me gustaría que podamos leer Marcos capítulo 1, del verso 1 al 5. Yo le decía que en toda la palabra de Dios hemos arrancado ya desde el Génesis a estudiar y vemos cómo en toda la Biblia se va anunciando el Evangelio del reino de los cielos. Se va anunciando acerca del Mesías, se va anunciando acerca de la salvación de las personas. Pero ahora, desde Marcos capítulo 1 en adelante, vemos cómo esa profecía del Evangelio, del Mesías que iba a venir, se cumple. Dice así, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Seguimos? Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él de toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mateo estaba sacando esta cita del libro de Isaías y también parte del libro de Deuteronomio, donde se anunciaba la venida del Mesías y también se anunciaba que iba a estar él preparando, allanando el camino, preparando el mensaje del Evangelio que Jesucristo mismo iba a predicar. Esa predicación que Juan el Bautista estaba trayendo, el Evangelio del arrepentimiento. Y él decía que él estaba preparando el camino para recibir a aquel que ni siquiera él era digno de desatarle el cordón de las sandalias. Y ese mismo evangelio de salvación es el evangelio que predicaba Jesucristo. Entonces la pregunta surge, y creo que es una pregunta muy importante para nosotros. ¿Qué es el evangelio? Quizás lo pueden haber escuchado. Evangelio es la buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Que el reino de los cielos se había acercado. ¿Para qué? Para traer salvación. Para poder reconciliar al hombre con Dios nuevamente. Jonatán ha hablado muchas veces, por eso yo no me voy a detener en eso, cómo a través o a partir de Adán el hombre ya viene con un estado de pecado original en su corazón y ese estado de rebeldía contra Dios que fue plantado por el diablo en el corazón del hombre. Dios ya tenía en sus planes el plan de salvación, el propósito de salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dedicó su vida, su ministerio, tan corto en la tierra, pero tan largo en el tiempo, a hablar acerca de esas cosas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Mateo 4, versículo 17. Jesús decía el mismo evangelio que predicaba Juan el Bautista. Era tan importante para Dios hacer llegar ese mensaje, era tan importante hablar acerca de la salvación del hombre y de que ese reino ya estaba en la tierra, que envió a su Hijo único Jesucristo para que Él fuera ese evangelio. Para que Él fuera el que predicaba, entregando su vida aún en la muerte en la cruz, para traernos salvación. Él fue el que proveyó el camino de la salvación. Cuando Jesús, como todos los sábados, el día en que se enseñaba la palabra en el templo, según lo relata Lucas, y elegí este pasaje porque
Lucas lo relata de una manera tan buena, tan linda, porque él era un historiador. Sígame si quiere, Lucas capítulo 4, verso 16 al 21. Yo no entendía por qué se me borraba la pantalla, me había olvidado poner los anteojos. Puedo ver. Vino a Nazaret, donde se había criado, dice Lucas 4, 16 al 21. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ustedes imagínense a Jesucristo sentado en la sinagoga delante de los fariseos, de los escribas, de la gente, leyendo el libro de Isaías, y le dice: esto que dice ahí se cumplió en mí. ¿Cómo no iban a estar enojados aquellos leguleyos, estudiosos de la ley, de los profetas, cuando él se autoproclamaba el Mesías? Pero la historia comenzaba demostrando paso a paso su manera de predicar y los milagros, prodigios que le precedían. Pero por sobre todas las cosas, él no hablaba por sí mismo, porque aún siendo el Hijo de Dios, él siempre decía: hablo lo que mi Padre me ha enviado a hablar, a enseñar. Nosotros como iglesia tenemos que tener esta misma urgencia, esta tarea suprema, este llamado a evangelizar, que no es otra cosa que hacer guerra espiritual. Alguien me había dicho una vez: pastor, ¿cuándo vamos a escuchar una predicación acerca de guerra espiritual? Acá tenemos una, la más grande. La guerra espiritual de ir a reclamarle al diablo las vidas de las personas que él se robó. Salir de la iglesia donde estamos siendo preparados, capacitados para la obra del ministerio, como dice la palabra de Dios. ¿Y cuál es esa obra? La obra que Jesucristo nos ha encomendado: predicar el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, crean, confiesen sus pecados, reciban a Jesucristo en su corazón. Ese es el propósito de nuestra vida. Nosotros fuimos creados para alabar a aquel que nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Recordaba yo cómo hace unos 2 años atrás mi esposa predicaba que nosotros somos salvados por la cruz del Calvario, limpios por la sangre de Jesús, y muchas veces nos acomodamos en el dintel de la puerta de entrada a la salvación. Total, ya somos salvos. Estamos calentitos, seguros ahí con la salvación. Pero hay una cosa, mi hermano, que nosotros tenemos un plan, ese famoso plan de Dios para tu vida. El plan de Dios para tu vida no es que te cases o que tengas... Bueno, algunos sí ya, ¿no? Algunos que ya hace como 9, 10 años que andan de novio, ya es el plan de Dios que se case. Pero digo, el plan de Dios no es que tengamos un mejor auto, una mejor casa, ¿verdad? El plan de Dios es la urgente anunciación de la venida de Jesucristo y llevar a las personas a la reconciliación con Dios. Este es nuestro ministerio, ese es nuestro plan. Dice que somos parte del ejército de Dios. Y nosotros, como parte de ese ejército, tenemos que cumplir los objetivos o las metas que nos han sido fijadas.
cuando el Señor venga a buscarnos, por eso me acordaba de lo que decía el pastor, nosotros cuando estemos en el cielo, vamos a asistir a un juicio. No me quiero detener en eso. No para salvación, porque ya vamos a ser salvos, todos aquellos que creímos y fuimos limpiados por la sangre de cruz, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ser salvos. Eso ya lo conocen. Pero ahí en ese juicio Dios nos va a pedir cuentas si hicimos o no hicimos lo que Él nos mandó a hacer. Si desarrollamos o no la tarea que se nos encomendó. No la función de ser músico, no la función de ser un predicador aquí, sino la función de predicar el reino de los cielos a las personas que no lo conocen. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros no lo hacemos, las piedras van a hablar. Y yo le ruego a Dios que mientras yo esté aquí, al lado mío, cuando Él venga, no esté hablando una piedra urgente a las personas para anunciar ese evangelio. Es por eso cuando nosotros estamos circulando, funcionando en el mundo como soldados de un ejército donde somos encomendados con un destino específico. Nosotros estamos insertos en el mundo con ese objetivo. No es que estamos acá porque aquí me gustó, aquí te trajo Dios, aquí en Peniel estás porque Dios te trajo para capacitarte y te llevó afuera en el lugar donde estás trabajando, estudiando, desempeñando actividades, porque Dios tiene un propósito con vos respecto a la gente que te rodea. Entonces, cada uno es preparado de acuerdo a su forma de ser, a su impronta, a su personalidad, a su forma de hablar, a su forma de vestir, de cantar, de reír, de callar o de hablar, porque Dios te necesita así en tu entorno. Ese es nuestro verdadero plan. Es a veces conmocionante, por utilizar una palabra liviana, mirar a las personas que se pierden. ¿No le ha pasado a usted que cuando habla con otras personas dice, qué bárbaras las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy? La mentalidad de ciertas personas de echar por tierra todo el plan de Dios, de dar como mentira la palabra de Dios, de blasfemar en contra de Dios en diferentes formas y maneras, cómo ha crecido la maldad en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad, porque quien está reinando en este mundo no es Dios ni es Jesucristo, está reinando Satanás. Pero nosotros debemos llevar el evangelio del Rey de Reyes que viene pronto a rescatar a los suyos. Aquellos que ha limpiado con su sangre preciosa y perfecta en ese sacrificio en la cruz. Pero hay muchas personas que todavía no han sido tocadas por esto. Y el diablo aprovecha para enseñorearse, para sacudirlos, para vapulearlos. Como dice la palabra, anda como un león rugiente aún para devorar a algunos que son cristianos, para apartarlos del reino de los cielos. Y es por eso que tenemos que estar atentos. Nosotros tenemos una misión clara y permítame leérsela en Marcos capítulo 16, versos 15 y 18. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Hermanos, ¿a usted no le ha pasado que ha orado por una persona enferma y la persona sanó? No es que este sea un curandero, es el poder del Espíritu Santo que operó en Jesús, el mismo para resucitarlo de los muertos, es el que opera en nosotros para salvación, pero el poder de ese mismo Espíritu Santo opera en nosotros por mandato de Jesucristo como una señal para que las personas crean. Por eso cuando estamos a veces
en las clínicas visitando a un hermano, un amigo que está enfermo, o vamos simplemente a orar. Ore con fe, con confianza, predique el evangelio a las personas, anímese a hablar, porque no es usted el que está hablando. Porque Dios le decía a Jeremías en el comienzo de su llamado: yo pondré palabra en tu boca y no tengas miedo, porque yo te voy a acompañar, yo te diré lo que vas a decir. Porque esa es nuestra misión. Nosotros tenemos la estrategia, conocemos el objetivo, el plan. La estrategia está en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4. Y si el evangelio que anunciamos está como cubierto por un velo, lo está solamente para los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este mundo los ha hecho ciegos de entendimiento para que no vean la brillantez de la luz del evangelio del Cristo glorioso, imagen viva de Dios. El diablo, en otras palabras, está cegando a las personas para que no puedan ver la luz de Jesucristo. El diablo está atrapando con otras luminarias, con otros quehaceres. Está poniendo en las personas otros pensamientos para apartarlos del verdadero pensamiento al cual nosotros debemos llevarlos. Y como esto es una guerra campal, no es una guerra física, es una guerra espiritual. Y como es una guerra campal, tenemos las herramientas, las armas, dice Efesios 6, tan conocido. Y ahora, hermano, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. ¿De dónde vamos a sacar fuerza y poder para predicar, para salir a las personas que Dios es real, que el sacrificio de Jesucristo fue real y es para mí y es para las personas que quieran recibirlo? Busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen el mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura de Dios que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, manténgase firme. Esto lo escribió el apóstol Pablo hace 2000 años atrás. Y aquellos que dicen que la palabra de Dios tiene que ayornarse porque es una cosa vieja, escrita hace tanto tiempo, es muy actual hoy. Es exactamente lo que está pasando hoy. Nosotros tenemos que revestirnos del poder de su fuerza, porque esto es una guerra espiritual constante. Yo lo he dicho tantas veces, por eso me daba cosa volver a decirlo, pero todo el tiempo el Señor me estaba pinchando, me estaba diciendo, es la palabra que quiero. Yo le decía, Señor, ¿estás seguro? Mirá que puedo hablar de otra cosa. Insistía en que nosotros debemos tener esto como objetivo primordial. Pero ¿sabe qué? Cuando analizamos y vemos la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios a través de la Escritura, y como en muchas partes donde Dios se le revela a las personas de manera física, no solamente en palabras, sino a los profetas cuando se les revelaba, ellos tenían que estar atentos y ver el lugar donde Dios se estaba revelando. Ahora nosotros tenemos la palabra que es la palabra escrita, que es la revelación de Dios. Pero para que nosotros podamos recibir esa palabra revelada, tenemos que estar atentos. Porque yo puedo leer 10.000 veces la palabra, la Biblia. Si no estoy atento con mi espíritu, no voy a entender esa revelación de Dios para mi vida. La pasión que tenía Jesucristo por las personas, por las almas que se perdían. Dice la Biblia que Él tenía misericordia. Él miraba con misericordia a las personas. A nosotros muchas veces no nos interesa la persona que está afuera, aunque sea amigo nuestro. La persona que no ha recibido a Jesucristo en el corazón, aunque sea un familiar.
La persona que está perdida en el mundo, que está perdida en la droga. Es como que nos resbala. Esta semana venía caminando yo, meditando en estas cosas y en la palabra. A veces el Señor nos quita el auto. Se me rompió el auto, tuve que caminar mucho en la semana. Y venía caminando y de pronto encuentro a alguien así que se me enfrenta y me dice: hola pastor, ¿cómo anda? Y miré, empecé a chequear, veo como las computadoras, los americanos, hasta que detectan quién es. Hola Juan. Pensé que iba a estar esta noche. ¿Se acuerda de mí, pastor? ¿Cómo no me voy a acordar? Vos estabas en tal lugar internado con un problema de adicción, ¿cómo no me voy a acordar? Este muchacho había recibido al Señor estando preso, porque ya había sido adicto. Cuando volvió a caer, el juez lo mandó a una clínica a hacer terapia para quitarse la adicción. Cuando yo voy a ver a otra persona, a otro joven internado en ese lugar, y cuando empezamos a orar, él estaba sentado en la cama ahí. ¿Cómo es tu nombre? Juan. ¿Sos nuevo aquí? Venís siempre, por alguno sabía que preguntarle. Se había instalado. Yo quiero escuchar la predicación, dice. Bueno, no voy a predicar, no importa, yo quiero escuchar. Y que ore por mí. Porque yo ya conozco algo de Jesucristo, pero yo quiero sacarme esto de encima, ya no quiero tener más la droga, la adicción, nada. Entonces oramos en ese lugar. Me lo encontré como 2 meses después, en esta semana. ¿Sabe qué, pastor? Ya estoy libre. Me dieron la libertad. Ya no tengo más la droga. Sigo haciendo el tratamiento para que no vuelva. Pero gracias a Jesucristo fui salvo. Entonces yo dije, ¿cómo no vamos a hablar de Jesucristo, de salvación, de libertad, si Él me utilizó a mí con la posibilidad de darle libertad a una persona? ¿Cómo no lo vamos a hacer con todos aquellos que necesitan en este tiempo? Jesús lo veía de una manera especial cuando Él estaba en su ministerio. Si para Él era tan importante que dio su vida, ¿por qué para nosotros no? ¿Quiénes somos nosotros para desestimar el regalo precioso que Dios da a las personas? Ese debería ser nuestro mayor objetivo. No preocuparnos por la crisis de este tiempo, que es verdad, que sí la hay en la Argentina y pasamos dificultades, es verdad. Pero el mayor objetivo de este tiempo es la urgencia de predicar el Evangelio de Jesucristo a las personas. Hace muchos años me acuerdo, una persona se fue de la iglesia y nos dijo: me voy porque me voy a ir a buscar otra iglesia, porque acá en esta iglesia no se predica Jesucristo, decía. Yo no entendía lo que quería decir. Y él hablaba de que tenemos urgencia, la urgencia, no era de acá, ¿no? Hace muchos años, en otra iglesia. Él hablaba de la urgencia de que solamente tenemos que tener como objetivo, como en nuestro primordial pensamiento, a Jesucristo como nuestra salvación, como nuestro Salvador y como Salvador de las personas que todavía no le conocen. En la iglesia venir a capacitarnos, a prepararnos, a estudiar la palabra, a recibir el Espíritu Santo, a estar juntos en armonía esperando cada vez un Pentecostés para que el Espíritu Santo se derrame con poder en este lugar de la misma manera que lo hizo allá en aquel Pentecostés. Que tiemble el lugar, que aparezcan como ascuas de fuego, como lenguas de fuego sobre cada uno, y que de aquí salgamos hablando en lenguas diferentes, no en idiomas raros, sino en las lenguas que las personas puedan entender y decirles: el tiempo se termina, Jesucristo ya viene, hoy todavía tienes la oportunidad. Sí, con Jesús hay oportunidad. Nos dejamos conducir tantas veces
tantas ideas, por tantas doctrinas, por tantos conflictos en que si fue así o no fue así, hay que levantar las manos, se puede bailar, no se puede bailar. Hay tantas estupideces que muchas veces se discuten cuando en realidad tendríamos que estar capacitándonos y preparándonos para predicar el Evangelio. Que esa fue nuestra función, nuestra meta primordial desde que nacimos. En el libro de Jeremías, cuando Dios lo llama a Jeremías, no sé por qué Mario predicó el llamado de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías, Jeremías 1:7, no digas que soy un niño. Yo le agregaría, hermano, no podés decir que soy un discapacitado en las cosas de Dios. No digas que soy un niño, le dijo Dios a Jeremías, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Cuando tenemos el corazón dispuesto, cuando estamos con nuestro corazón conectados con Dios, no vamos a tener temor a ir a donde Él nos envíe y a decir todo lo que Él nos mande a decir. En el verso 8 dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte. Y esto es maravilloso, hermano. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto palabras mías en tu boca. Y preste atención a esto. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esas mismas instrucciones son las que recibimos nosotros. Desde cada lugar, desde cada lugar. Nosotros no tenemos que ir rompiendo cosas. No tenemos que cortarte sembrados ni árboles. El Señor está diciéndonos, iglesia, nos está poniendo sobre naciones, sobre reinos espirituales, sobre las personas de nuestro entorno para arrancar, para destruir, para voltear todas las mentiras, las estructuras, las murallas que el diablo ha levantado enfrente y alrededor de las personas, de las ciudades que habitamos. Quitar esas mentiras que el diablo día a día está sembrando en esta tierra, en el corazón de las personas. Esta es nuestra misión, arrancar, destruir esas fortalezas. Y finalmente, somos llamados a plantar las verdades de la salvación, las buenas nuevas en las personas. El Señor puso en mi corazón particular esa tristeza por las personas que no conocen de Jesucristo. Por eso que junto a mi esposa tenemos ese sentir de preparar a las personas para ser evangelistas, para poder compartir el Evangelio, para aprender los rudimentos, porque el resto lo completa el Espíritu Santo. Como decía el apóstol Pablo, nada hago si no tengo la dirección del Espíritu. Pero nosotros tenemos que estar pendientes de las personas que se pierden. Quizás usted me puede decir esta noche, yo no sé cómo hacerlo. Yo no sé cómo ir a predicar. Yo no sé cómo ir a enseñar a las personas estas cosas. No se haga problema. Simplemente usted abra su corazón delante de Dios
y dígale, enséñame, capacítame, dame gracia. Yo le digo desde mi testimonio personal, muchas veces me llaman para orar por una persona que está en terapia intensiva, que ni siquiera me puede escuchar. ¿Y qué le digo? ¿Qué hago acá? Y es dejar en ese momento que no hable yo, que hable el Espíritu Santo. A veces ni palabras hacen falta, porque el Espíritu Santo de Dios habla al espíritu de las personas. Pero tenemos que ser nosotros sensibles a ese Espíritu Santo de Dios que sensibilice el corazón de las personas. Mi clamor, mi ruego, mis hermanos, en esta noche es que Dios nos dé esa sensibilidad. Esa tristeza enorme de mirar a las personas de nuestro entorno, que si sabemos que Jesucristo hoy se va, esas personas van al infierno. Así es, así de tremendo, así de terrible. Y cuando lleguemos a ese gran juicio, a ese gran jurado, el tiempo del fin, me pedirán cuenta por las personas que yo debería haberles predicado y hoy no son salvos. Es terrible. Es terrible. Cuando vemos personas jóvenes que se pierden, que mueren en accidentes o por enfermedades a lo mejor de su edad. ¿Qué habrá esperado a esta persona? ¿Ser más viejo, más grande? Como nos dicen a veces. Yo todavía me gusta la joda, me dijo uno esta semana. Para cuando se me pasa un poco, sea más viejo, entonces venía a hablarme. Y yo le decía, ¿y si el Señor te llama esta noche a vos? ¿Qué le va a decir? Ah, no, Señor, me gustaba salir a tomar. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de predicar la salvación de Jesucristo. Hoy es el día. Qué lindo es disfrutar el saber que si Jesucristo viene hoy, yo me voy al cielo. No sé usted, yo me voy al cielo. Yo voy a estar en su presencia. Y al ratico, nomás, en un ratito voy a estar ahí mirándolo a Jesús. Cara a cara. Pero se me cierra todo ese entusiasmo cuando pienso en la cantidad de personas en Santiago del Estero que están tomadas por el diablo. Se me hace un nudo en la garganta cuando veo esas marchas a favor del aborto, esa gente que está tratando de enseñar doctrinas en contra, exactamente en contra de la voluntad de Dios, de la familia, de la vida. No me da rabia, me da una tristeza profunda, una impotencia. Y yo tengo que ser parte de la solución, porque Jesucristo está en mi corazón. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es la solución para la vida de las personas. Para eso vino Jesús. Para eso dio su vida. Él no dio su vida para enriquecernos. Él dio su vida para salvarnos. Para hacer salvas las personas. Todo lo dio. Todo. Todo lo dio. Cierre sus ojos, vamos a orar. Amado Dios, yo sé que muchas veces nos resulta engorroso, difícil manifestarnos como cristianos. Pero Señor, estamos acá redimidos, un grupo de personas que hemos sido lavados por tu sangre. Estamos juntos en el mismo sentir, unánimes, como en aquel Pentecostés. Yo te ruego, Señor, bendito, amado, que puedas derramar de tu Espíritu Santo en esta noche
de la misma manera que en ese Pentecostés. Que este lugar vibre, Señor, que vibre, que tiemble. Señor, no podemos salir de acá con la misma forma de pensar. Necesitamos ese cambio estructural en nuestra mente, en nuestro corazón. Señor, sé que estás viniendo de camino, ya lo sabemos. No permita, Señor, que permanezcamos impávidos. Amado Señor, envía tu Espíritu Santo en esta noche que nos transforme, que permita que hablemos en lenguas diferentes, pero no hablo de lenguas que nadie conoce, sino de la lengua, de la palabra precisa, exacta, que las personas necesitan. Danos de tu sabiduría, Señor. Danos de tu sabiduría, Señor. Bendito, Señor. Señor, que podamos lamentar cada alma, Señor, que no te tiene todavía. Que podamos tener pasión, Señor, por las personas que no te conocen. No podemos estar viéndolos pasar, Señor. Te necesitamos, esa capacitación que viene de tu Espíritu Santo. Que podamos hablar, Señor, que podamos ir a los enfermos, tocarlos en tu nombre, que se sanen. Aquellos que están atados por el pecado, tocarlos y que sean liberados, para que tu gloria se derrame en nuestro lugar, en Santiago del Estero, nuestra nación. Señor, toca esta iglesia tuya, Señor. Nosotros te hemos visto con nuestro corazón, con nuestros ojos espirituales. Ahora necesitamos de tu poder. Te necesitamos, Señor. Sopla, Señor. Sopla sobre este lugar. Ahora, Señor. Ahora. Bendito Señor. Oh, Santo.